¿Cómo nosotros no estar alegres o cómo nosotros no disfrutar de este tiempo de natividad, de Navidad, de acercamiento si somos portadores de la gloria de Dios? Somos portadores de la gloria de Dios. En Isaías, en el capítulo 7, volviendo a retomar lo que el pastor Tomás estaba enseñando el día domingo, podemos ver cómo Dios se acerca a la humanidad y cómo Dios, a través de una dificultad de un rey en el Antiguo Testamento que estaba haciendo pactos con otras naciones para que lo defendiesen, se olvidó de que realmente Dios, que era su Dios Jehová, podía solucionarle la dificultad que tenía. Era el rey Acab que estaba haciendo pacto con los asirios, porque los de Israel y los sirios estaban uniéndose para fastidiarlo un poco, y él tuvo miedo y por eso se unió con los asirios. Y luego viene esta palabra para Acab, rey, y la da a través del profeta Isaías, y dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y el Emanuel es Dios con nosotros. Cuando estaba leyendo esta palabra y me remití a ir un poco adelante en los versículos y por detrás también, encontré de que el rey Acab era un hombre que tenía la promesa de Dios, pero que no le estaba creyendo a Dios. Y cuando nosotros entendemos o decimos que somos hijos de Dios, pero no le creemos a Dios, la fe se desestabiliza. Y lo que quiere Dios con nosotros como personas es que la fe de cada uno se afiance y que tomemos firmeza en él, para que el Emanuel, el enviado, el Dios con nosotros, pueda mostrarse en el vivir terrenal. Y el vivir terrenal de cada uno de nosotros se debe de demostrar en la parte espiritual. Qué importante cuando nosotros crecemos espiritualmente, porque cuando crecemos espiritualmente podemos conquistar lo no conquistado. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, damos testimonio de que Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, mostramos que realmente el Emanuel está en nosotros para cumplir el propósito de Dios en esta tierra contigo y conmigo. El Emanuel, Dios con nosotros, se ha acercado a través del amor, que ya lo hemos explicado en otros domingos, se ha acercado para que se rompa toda estructura. El profeta habla sobre el nacimiento de Jesús y da la profecía para que el rey Acaz se le quitara toda turbulencia que tenía, enredo, todo aquello que estaba en confusión, porque no sabía para dónde tirar. No sabía porque se estaba sintiendo oprimido por aquellas personas que querían desestabilizar su reinado. Y él se acercó a hombres, pero no se acercó a Dios. Cometió un error. Ahora, si nosotros entendemos que Dios con nosotros, que la promesa para el pueblo de Israel, que la promesa para los judíos, que la promesa para la humanidad es el Emanuel, pues nosotros tenemos que estar certeros para decirle al Señor: Señor, tú nos das tu señal y tú te manifiestas y te manifestarás aún más en mi vida, porque el Emanuel ya está conmigo. Jesús
ya nació. Era una promesa a través del profeta Isaías, pero la promesa ya se dio. La enseñanza de hoy tiene que ver con la esperanza se hace realidad. La esperanza se hace realidad. Cuando nosotros tenemos esperanza, estamos pendientes de que algo suceda. Si tú tienes esperanza, es porque vas a esperar algo que debe de suceder. A través del profeta Isaías, Dios da una palabra de esperanza, pero pasaron 700 años para poder ver la promesa. Y la promesa nació en un humilde pesebre. Nació Jesús, nació el Emanuel, donde multitud de personas pasaron por allí y vieron el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado a Isaías. Esa palabra se cumplió y hoy nosotros la disfrutamos. El Emanuel, Dios con nosotros, es el que viene a romper toda estructura. En Emanuel, Dios con nosotros quiere manifestarse a través de, número 1, salvación. Dios con nosotros, el Emanuel, se manifiesta a través de la salvación. En Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, si me lo pueden poner en la pantalla, por favor, miren lo que dice. Pero el ángel les dijo, no temáis. Recordar lo que leímos en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y aquí en Lucas 2, 10, 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido. Fíjate que en Isaías era una promesa y 700 años después viene la palabra y esa palabra ya se hace realidad. O sea, tú hoy estás viviendo la realidad de Dios. El Emanuel está en tu vida. Dice que os ha nacido hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La promesa, el Emanuel, ha nacido. Y tiene un propósito el nacimiento de Jesús con la vida de aquellas personas. Tiene un propósito para que a través de el Salvador, a través de ese nacimiento en ese pesebre allí en Belén, nosotros podamos vencer la muerte. El Salvador, el Emanuel, venció la muerte, venció el pecado, lo venció. Y nosotros podemos dar gloria a Dios porque en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, 58, dice así el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Qué bonito cuando nosotros entendemos que el Emanuel que nació para traernos salvación. El Salvador vino para que nosotros venciéramos el pecado, que nosotros saliésemos de la muerte y pasásemos a vida, que tuviésemos nosotros esa esperanza. Recuerden que estamos hablando de esperanza, la promesa es la esperanza, que nosotros podamos estar esperanzados de que caminando por esta tierra, aquí en Madrid o en cualquier parte del mundo, nosotros podamos estar proyectados a la vida eterna. Pero mientras estamos proyectados con esperanza a la vida eterna, nosotros debemos de hacer frente a las circunstancias que se nos cruzan por el camino.
Y si nosotros entendemos que el Salvador, Jesús, el Emanuel, venció la muerte y venció el pecado, tomamos autoridad en Cristo Jesús. Tomamos autoridad. El Emanuel, el Salvador, nos da autoridad. Nos da autoridad. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, la palabra nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Dice, anulando el acta ¿de qué? ¿De los qué? De los decretos. Fíjense, entonces, cuando nosotros tomamos la esperanza, la promesa viene y se hace realidad y vence el pecado en la cruz del Calvario, y todas las cosas que estaban en contra de ti, en contra de mí, todo lo que se había dicho de tu vida, todo lo que había marcado tu parte generacional, queda anulado en el nombre de Cristo Jesús, porque el Emanuel está contigo. Qué bonito. Qué bonito cuando podamos nosotros enlazar la palabra y a través de la palabra certificar nuestra fe. Y dice que voy por aquí. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Pero mire el gol que le mete Dios por toda la escuadra a Satanás. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué bonito. Cuando yo le doy apertura a mi Salvador, cuando yo digo y puedo certificar que Jesús está dentro de mí, que se entrona en mí, mi Salvador, no siendo egoísta, mi Salvador vive en mí. O sea, mi Dios es tu Dios. Y donde tú vayas, tu Dios y mi Dios estará con nosotros, porque somos portadores de su gloria. Y entonces viene el Salvador y nos permite vencer la muerte y vencer el pecado. Viene el Salvador, que es el Emanuel, Dios con nosotros, y nos da autoridad para que nosotros venzamos cualquier oposición que se nos presente en el caminar aquí en la tierra. Por lo tanto, esto me lleva a pensar que nosotros no debemos de tener miedo. La palabra nos dice: por nada estemos angustiados ni que estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Cuando nosotros tomamos la autoridad en Cristo, siempre lo repito y me gusta repetirlo, el diablo tiene que temblar. Tiene que huir. Cuando nosotros tomamos la autoridad en Cristo, el diablo tiene que retroceder. ¿Saben por qué? Porque la promesa que Dios dio a través de Isaías hoy ha llegado a nosotros, porque Jesús ya nació. Qué tremendo. Ahora, 2. El Emanuel no solamente se manifiesta como Salvador, sino que se manifiesta como sanador. El mejor médico, el que sana el alma, el que sana todas las heridas, el que sana todo el cuerpo. Pero ¿saben qué necesito yo? Creer, porque al que cree todo le es posible. Entonces necesito yo, para este segundo punto, como el Emanuel, como sanador, yo debo de creer. ¿Y saben quién cree? El que se acerca, porque el que se acerca a Dios, Él no lo desecha. El que cree en el poder de Jesucristo, entonces todo lo que pida al Padre a través de Jesucristo, Dios se lo dará, porque el Señor Jesucristo da una promesa a sus discípulos y también nos la da a nosotros. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Qué tremendo. Entonces tengo que creer. Ahora,
Viene el sanador, Lucas capítulo 6, versículo 17 al 19. Los chicos creo que ya lo tienen por aquí, qué efectivos son. Miren lo que dice. Y descendió con ellos Jesús, con sus discípulos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Para ser sanados de qué? El Señor Jesús viene y sana a las personas y la gente le sigue para ser sanada de todas sus enfermedades. Y miren lo que viene, dice, y los que habían sido atormentados, no solamente de las enfermedades físicas, sino de la parte espiritual, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. El Señor viene a nosotros, el Emmanuel nace para mi vida y para tu vida, para sanarte en la parte física y en la parte espiritual. El Emmanuel sana, porque Él es el sanador por excelencia. Qué tremendo. Mire, en todo lo que se está desarrollando la palabra que Dios le da al profeta Isaías. Pasan 700 años y se hace realidad. Ahora, ¿cuántos años han pasado para ti? No lo sé, pero han pasado unos años y el Señor te conquistó. Por eso esta palabra que hoy se está lanzando por mi boca, que el Señor permite, es porque esa palabra se está haciendo realidad. Es realidad que el Señor te ha conquistado. Es realidad que el Señor es tu salvador. Es realidad que el Señor es tu sanador, que sana tu parte física. Si tú tienes una enfermedad física, tú puedes venir hoy y decirle: Emmanuel, Dios con nosotros, tú eres mi sanador físico. Hoy en fe me pongo mis manos y yo haría eso. Yo hice eso ayer cuando estaba preparando. Les voy a contar un secreto. Ayer estuvimos cenando y llegué a la casa a las 12:15 y tenía que despertarme. Mi deber es despertarme a las 5:10 para entrar a laborar a las 7 de la mañana, para poder orar. Antes de orar, ducharme, ¿sí? Para despertarme, porque así despierto el Espíritu Santo con agua fría. Broma, eso es broma. Y claro, habíamos comido un poco mucho, y la digestión es un poco regular por la noche. Y donde hay mucha comida se come mucho, pero uno primero come con los ojos y se llena. Cuando llegué a la casa, dije, bueno, me limpié y tal, 12:35. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú permitirás de que mi cuerpo descanse. Pero tú, Espíritu Santo, no duermes y mi espíritu tampoco duerme. Pero yo te pido que me dejes descansar este cuerpo, por favor. ¿Y saben qué pasó? No me dejó dormir. Pastor, no me dejó dormir. 1:35, habían pasado 1 hora y yo dando vueltas. Y con la tos que tenía, como un coche viejo. Yo ya tenía esta vergüenza de los vecinos. Me desperté, me tomé una tila con manzanilla y luego le puse miel y yo, bueno, ahora sí. Me la tomé calentita, me volví a meter. ¿Saben qué pasó? No me dejaba dormir. No, me tuve que poner activo con la palabra. Y el Señor quería que oráramos juntos. Yo no soy la última Coca-Cola del desierto, no soy el mejor cristiano. Esto lo estoy comentando porque Dios funciona así. No me dejó dormir y me tuvo 1:30 despierto. Y yo cuando miré el reloj así, 3:15,
Y yo le dije, bueno, Espíritu Santo, ahora sí, déjame dormir porque tengo que, dame un sueño reparador. ¿Saben qué? Esas 2 horas y 40 minutos o y media es como si hubiesen dormido 8 horas. ¿Qué cosa? Pero él quería de que estuviese en intimidad con él y me habló. Pero esto se los cuento en enero, lo que me dijo el Señor. Se los cuento en enero para que vengan. Vale, por favor. Para que vengan en enero los 40 días, vamos a ir contando poco a poco lo que pasó. El Señor habló a mi vida en ese tiempo de intimidad. El Señor me dijo, Joaquín, pon tus manos en tu garganta. Quería de que yo tuviese la fe necesaria, ¿no? Puse mis manos en la garganta. El Señor quería de que la fe mía estuviese activa para decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres? Habló a mi vida porque me puse a leer la palabra, copié unas cosas que él venía hablando, y cuando ya terminamos de ese diálogo y ese momento tan bonito que el Señor me permitió vivir hoy en la madrugada, dijo, ahora sí te voy a poner a dormir como un niño recién nacido. Y me dio un sueño reparador. Entonces, esto lo llevo a que el Señor viene a nuestra vida, el Emmanuel, para que mi parte espiritual esté despierta, porque cuando nosotros tenemos el espíritu despierto, todo lo nuestro se activa en el ser. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están activos si el Espíritu Santo está activo. Y lo copié aquí porque eso me estaba hablando y me decía, Joaquín, si tu espíritu está despierto, mi espíritu que está despierto va a activar y va a controlar todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Yo soy el sanador por excelencia. Yo soy el salvador, porque el propósito del Emmanuel es salvar a la humanidad. Pero no solamente salvar, sino sanar. Yo vengo a sanar corazones, yo vengo a sanar heridas, yo vengo a restaurar familias, yo vengo a restaurar vidas de personas que están oprimidas. Yo vengo con el poder del Espíritu Santo para que la gloria del Emmanuel venga a la vida de cada persona. Wow. Yo decía, wow, Señor, qué bonito eres tú. Para esto no me has dejado dormir. Déjame despierto 24 horas para batir Guinness Record, ¿no? Vamos a batir el Guinness Record, pastor. Vamos a decirle al Espíritu Santo, vamos a batirlo. Eso es locura cristiana. Cosas que me pasan a mí por la cabeza, no me hagan caso. Escuchar. Entonces el Emmanuel que sana, viene y sana la parte física, pero siempre viene y sana la parte espiritual. Cuando tú lees la palabra y te detienes a mirar la acción del Emmanuel, Jesús sanando a las personas, siempre iban cruzados la sanidad física y la sanidad espiritual. Como cuando la mujer de flujo de sangre, esa mujer cuando tocó al Señor Jesús que iba con sus discípulos, ¿qué fue lo que pasó? Salió un poder de él y el Señor Jesús dijo, salió poder de mí. Y los apóstoles decían, Señor, tú estás loco, tú estás tonto. ¿Cómo en medio de tanta gente tú te vas a dar cuenta que salió poder de ti? Que la gente te tocó y dice, sí, porque salió un poder de mí. Alguien me tocó con fe. Y esa mujer cuando tocó a Jesús dice que se detuvo el flujo de sangre que desde hace 12 años ella estaba padeciendo. Y el Señor le dijo, mujer, se detuvo y la miró y le dijo, mujer, tu fe te ha sanado, pero también te ha liberado, te ha restaurado, te ha sanado y te ha salvado. Le dio todo, el Emmanuel le dio todo a esa mujer. Qué tremendo. Y hoy tú estás aquí porque el Emmanuel también puede hacer lo mismo si estás pasando por esas circunstancias. Tenemos que tener la fe activa. No te dejes vencer. Recibe la promesa. El Señor se la dio al profeta Isaías y hoy esa promesa está con nosotros. El Emmanuel, Dios conmigo, Dios contigo. Número 3. Cuando nosotros entendemos que el Emmanuel está con nosotros, que es el Salvador, que es nuestro sanador, entonces viene algo importante y lo tomo como el Emmanuel dador de vida. El Emmanuel es Salvador, el Emmanuel es sanador
Y el Emmanuel es dador de vida. Vuelve a hablar sobre la parte física y espiritual. Da vida física porque pone soplo de vida en la persona. Antes de que tú estuvieses formado, Dios ya había apostado por ti. Él ya te tenía proyectado. Recuerden que Isaías recibió una revelación y esa palabra no se cumplió en ese momento, se cumplió 700 años después. Hoy, el dador de vida quiere de que tú entiendas que hace años, no sé cuántos años tienes tú, pero yo voy a poner los míos, 60. Hace 60 años, sí, me quedan pocos para cumplir 60, me queda un mes. Hace 60 años, que está hablando aquí, perdón, Dios ya lo tenía proyectado. Y antes de que mi padre y mi madre estuviesen disfrutando para crearme a mí en la parte física, ¿no te rías que eso es real? Dios se había adelantado a ellos. Yo ya estaba creado. Y tú también. Solamente le dio un placer a mi papá y a mi mamá para que disfrutaran ese momento, como le dijo a Adán y Eva: júntense, disfruten y multiplíquense. Pero ya estaba. Y entonces el dador de vida puso soplo en mi espíritu y también en el tuyo, para que estuvieses caminando por estas calles de Madrid, para que estuvieses por todo el mundo. Y ahora no solamente pone ese soplo de vida físico y te da un cuerpo, sino que llena tu espíritu del poder del Espíritu Santo, porque el Emmanuel está contigo. Mira qué ventajas tenemos nosotros cuando entendemos o cuando nos identificamos con la vida cristiana. Cuando tomamos esa palabra que fue una promesa y que se hace realidad en mi vida, ¿saben qué? Venceríamos en todos los lugares. No hubiese obstáculos, no hubiesen muros, no hubiese nada que nos detuviese. Y iríamos por todo a ganar y a conquistar. Tendríamos que ir nosotros, de verdad se lo digo de corazón, en este enero tendríamos nosotros que romper todas las barreras en la parte espiritual y física y estar con todo este aforo completo todos los días, los 40 días. Si un día tú no puedes venir, ven otro, pero invita, mueve, ora, decreta: Señor, tú eres el Salvador, tú eres el Emmanuel, tú eres el Dios con nosotros. Tú, Señor, yo quiero que nazcas en el corazón y en la vida de Pepita, de no sé quién, a la lista, en el nombre de Cristo Jesús. Martilla, 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 martilla. Eso quiere decir: ora, 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 decreta en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, yo quiero ver, Señor, estas sillas llenas, Padre. Señor, el culto de las 10 de la mañana con aforo completo, 657 sillas, Señor, ocupadas por 657 personas, Señor. Y ahora que el culto de las 11:30 está, Señor, con aforo completo, pues pasa parte de esas personas, Señor, para el culto de la 1, para el culto de las 6 de la tarde, Padre, y el culto de las 5, Señor, porque necesitamos, Señor, más personas que crean en ti. Tenemos la oportunidad. Y el Señor, el dador de vida, nos la da para que nosotros realmente seamos imagen de Él. Mira lo que dice el Señor en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, parte B, perdonar. Dice: yo he venido, ¿quién? El Emmanuel ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Wow! La promesa dada, yo la recibo, y yo recibo vida para tener vida y tenerla en abundancia. ¿Sabe qué es en abundancia? Mucho, mucho y más que mucho. Sobreabundar, o sea, más.
de lo que yo pueda tener. Dios me lo da y Dios te lo da a ti. El dador de vida viene a nosotros, el Emmanuel, viene para que nosotros podamos cambiar nuestra mentalidad y hablar el poder de la palabra. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanecerá en él y él en Dios. ¡Wow! El Emmanuel me da permanencia en Dios, me da firmeza. ¡Qué tremendo! Estas palabras vienen para mi vida y para tu vida porque tenemos que afianzarnos a través de esa palabra de promesa que ya se ha hecho realidad en Jesús, que es el Emmanuel. Ahora, el Emmanuel nos dice que Él es la guía verdadera. En Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, ¿quieres que la gente siga a Jesús? Pues tú muestra a Jesús en tu vida para que multitud de personas vengan a través de tu vida para que conozcan a Jesús. Que la gente no te conozca a ti, que conozca a Jesús a través de tu vida. Porque ¿sabe qué? El Emmanuel está en mí. Yo lo tengo que creer y tú lo debes de creer. Porque Él es el camino, porque es la verdad y porque es la vida. En Juan 10:28 nos dice también la palabra lo siguiente a través del dador de vida: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. El Emmanuel nos da cuidado constantemente. Mire, beneficios de estar con el Emmanuel, con Dios con nosotros. Él nos sustenta. Vida eterna. Y ya por último, nos dice la palabra que el Emmanuel, Dios con nosotros, viene para quedarse con la humanidad y en la humanidad y dentro de la humanidad. Yo deseo que te pongas en pie y que los chicos de audiovisuales puedan ponerme Juan 1:14. Y con tus ojos cerrados, para que no te entretengas, tú puedas tomar esta palabra desde que partimos, desde Isaías 7:14, que es la promesa dada a un rey llamado Acaz, donde le dio una oportunidad para que se acercara. Y el rey Acaz, en el versículo 13 de ese capítulo 7, no quiso escuchar la palabra, sino que escuchó fue sus propios sentimientos y hizo pacto. Pero Dios, teniendo misericordia con el rey Acaz, le dijo: tú haces pacto con hombres, pero no te acercas a mí. Yo quiero que aumentes tu fe y que puedas creer en mí y que me creas a mí. Y hoy Dios se acerca como el Emmanuel, promesa dada al pueblo cristiano. Y Él nació en un humilde pesebre. Y dice
dice en la palabra que Él es el Verbo y que el Verbo se ha hecho carne para habitar dentro de nosotros. Que Jesús quiere vivir en ti y en mí y en aquellos que aún no le tienen. Jesús quiere nacer en los corazones y en la vida de aquellos que aún no le tienen. La palabra nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.